Por favor, siéntense que vamos a continuar. Vamos francamente mal de tiempo, así que cuanto antes empecemos. No se preocupe, si es de IKEA. Y esto Bien, vamos a continuar, por favor. Silencio ya. Silencio, por favor. Vamos a ver qué defensas. Ya saben que nos centramos solo, por lo tanto, en las dos periciales de análisis y documentación de test y la de tráfico de llamada. Si encuentro yo, mira dónde está mi lista. Centro de acusaciones y en las de 7 y 10, defensa 27. Estoy viendo que las únicas defensas antes de empezar que han propuesto pericial son la 12 y la 27, así que comenzaré por ellas. Se reanuda la sesión. La defensa de Mohamed Bujarrat tiene la palabra. Con su venia, señoría, esta defensa le había propuesto, pero no en relación con las periciales 50 y 51. Por tanto, no hay preguntas en relación con Gracias. La de Mohamed Larbi Ben Selam. Tampoco hay preguntas, señor. ¿Alguna otra defensa? Y con la venia, por la defensa de Carmen Toro, para preguntarle si con respecto al teléfono intervenido de la tarjeta de Carmen Toro, si ustedes grababan las conversaciones telefónicas que desde él se efectuaban. En principio no, estamos hablando de los tráficos de llamadas. Sabemos las conexiones, pero no sabemos el contenido de las llamadas. Luego, ¿ustedes no podían saber el interlocutor de dicho teléfono? Efectivamente no podemos determinar que fuera precisamente, hablamos de titulares. No hay más preguntas, muchas gracias. Gracias, ¿alguna más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de llamada Zurgán y Basel Gayún. Vamos a ver. Ustedes han comentado que del análisis telefónico del terminal encontrado en la mochila de Vallecas llegan a ustedes a Bazar Top. ¿Esto es cierto? Vamos a ver, nosotros no, es decir, esto fue la UCIE, nosotros hicimos el análisis. Hablamos del análisis de cómo se fueron desarrollando precisamente las investigaciones, pero en concreto nosotros no. Exponemos los hechos únicamente. A eso me refiero. El hecho es ese, ¿no? A raíz del terminal hallado en la bolsa de Vallecas, se llega a Bazar Top. Efectivamente, se fue siguiendo la secuencia desde el origen del concesionario en España de las tarjetas, pues se llega concretamente a Bazar Top. ¿Llega por la tarjeta o por el email? Señor letrado, como está exponiendo el perito, eso no lo hacen ellos. A ellos les dan ya unos números y unos listados de llamadas y sobre eso hacen su estudio. Por lo tanto, sobre eso ya ha podido interrogar usted. Y sobre eso es lo que estoy preguntando, señor. Yo no digo que sobre eso ha interrogado usted ya a todos los testigos que hicieron esas labores. Ahora, sobre la pericial, ellos parten de un listado de llamadas sobre esos números. Correcto. El origen de esos números ya lo conocemos porque nos lo han dicho varios testigos, o por lo menos lo que afirman los testigos. Otra cosa es lo que ya... Continúe, por favor. ¿Sabe usted cuándo fue activada por primera vez una tarjeta en ese email? Me refiero que eso me parece que está en el tema de los teléfonos. No... Bien, no es objeto del informe, que es objeto que se está ahora sometiendo al interrogatorio de las partes. ¿Sabe usted a qué persona condujo el email de ese terminal? ¿De cuál concreto? ¿Del de la bolsa? Sí. Estamos hablando de que había dos elementos. Por una parte estaba la tarjeta y por otra parte estaba el terminal.
El tema del terminal, efectivamente, me parece que lo hemos analizado aquí en el tema de Tesaiman, en el informe sobre la documentación encontrada a Tesaiman y a Bazar Top, y en el tema de las tarjetas, pues efectivamente condujo la que estaba asociada, condujo precisamente, según las investigaciones realizadas, pues a Bazar Top, perdón, a Yaval Mundo Telecom, ¿no? Previamente a llegar ustedes con su investigación y de análisis a Bazar Top, ¿no llegaron previamente a la dueña de un email que había comprado en Bazar Top? Vamos a ver, yo no sé si se refiere precisamente a una mujer que había comprado precisamente un teléfono en Bazar Top, pero luego deberán responder a lo que sea objeto de su informe. Es que me parece que eso no está incluido dentro de este pues entonces, informe. Cuando no está incluido, digan que no está incluido. Y tampoco nosotros lo hicimos. Es decir, que en su informe no determinan de qué manera se llega hasta Bazar Top. No, señor letrado, su informe son los dos que ya conoce usted, el de la documentación incautada a Tesaiman, que se titula así, y el de tráfico de llamadas. Bien, señoría. ¿Ustedes han tenido oportunidad de revisar los libros de contabilidad de Bazar Top? Sí, efectivamente, como se ha puesto en el informe sobre Tesaiman, que es objeto de pericia, se nos facilitó una copia por parte del juzgado en un momento determinado y se nos pidió que lo cotejáramos con los datos que en un CD había remitido, concretamente el responsable de Tesaiman, ¿no? Y es lo que se viene exponiendo aquí. ¿Qué credibilidad le dieron ustedes a la realidad, digamos, a la verosimilitud de los cuadernos de Bazar Top a raíz de su análisis? Bien, lo que me parece que ya hemos respondido antes a esta pregunta. El problema es que efectivamente de los 80 terminales que se les atribuyen solamente hemos podido localizar 55. Aparte, con independencia de eso, pues había algunos números alterados, pero prácticamente hay una coincidencia entre lo que era la partida que se analizaba, la total que se analizaba, los datos de Tesaiman y los datos concretamente de Bazar Top, perdón. De esos 55 terminales que aseguran haber, digamos, estudiado en Bazar Top, ¿cuántos emails de ellos estaban recogidos en el cuaderno? Prácticamente todos, con independencia de que algunos estuvieran, me parece que estaban repetidos. Tendríamos que mirarlo. ¿No es más cierto que los 12 emails que...? No, pero vamos a ver, si se refiere a los 12 emails que estaban anotados, no es exactamente el tema de la contabilidad que estamos hablando. Era una relación que se nos facilita. Es decir, son dos cuestiones diferentes. Los que él sospechó en un momento determinado, que eran estos 12, sobre la totalidad de la partida, que es lo que hacemos en Tesaiman, en el informe que decimos. Es decir, que ustedes no estudian a partir de los 12 emails. Sí estudiamos a partir de los 12 emails, concretamente dentro de lo que son las facturas que presentó el responsable de Tesaiman en su momento, en el momento que comparece por primera vez ante la UCIE. Entonces, digamos, ustedes se centran fundamentalmente en Tesaiman y no en Bazar Top. Estamos hablando que cotejamos los datos de unos de otros y además el número de la relación de la partida. En el anexo 3 del informe nuestro me parece que vienen además con color en diferente repetido, que es el folio 72.400, no, pero ese no es, sí, perdón, 72.435 me parece que es, ¿o 35? No, sí, 35, en el cual establecemos, son dos folios, y en el cual vamos estableciendo los emails presuntamente atribuidos o que aparecían en Bomba, los emails de Bazar Top y los emails que aparecen en Tesaiman, ¿no? Roberto, por favor. Sigan. Algunos de ellos vemos que coinciden los tres aspectos que hemos coloreado,
En otros hay unos números que no tienen concretamente Bazar Top, pero que sí aparecen en Tesaiman. Y prácticamente en la relación aparece también el número del que hemos hablado, que aparece posteriormente detectado y que está dentro de esa misma partida, y que no aparece en ninguno de ellos, pero que sin embargo se detecta bajo la BTS de Morata de Tajuña el día antes o 2 días antes de los atentados del 11M. Ustedes en los estudios que realizan, creo que uno de ustedes también ha realizado otro relacionado con la misma materia, dicen que el día 3 de marzo de 2004 se compran 2 Triumph. El 4 de marzo de 2004 se compran 6. Y el 8 de marzo de 2004 se compra 1. ¿Esto es cierto? Vamos a ver, si no me equivoco, en base a las declaraciones que realizaron en su momento los dueños de Bazar Top, habla de que el día 3 me parece que se lleva 2 teléfonos, un Triumph T120 y otro T110, y estoy hablando de memoria. Bien, pero eso no es objeto de la pericia el que se los lleven los teléfonos. No. Eso no lo ha hecho usted, no, eso se lo han dado. Es una declaración que estaba, hacíamos la referencia. Señor letrado, o sea, puede preguntar sobre eso, pero eso es lo que ya ha sido objeto de testificar, no es el señor el que lo ha hecho. De todas formas, antes de que siga, por favor, y para claridad del público, porque si no las periciales son muy farragosas, el señor secretario exhibirá en color los folios 72.436, donde viene la leyenda, y el anterior, 72.435. Por favor, señor secretario. Con la cámara cenital tiene que cerrar mucho más el zoom, porque no se ve nada. Bien, ahí ven que hay unos colores. Amplíe la banda de color. ¿Dónde está el color? No, que lo aproxime. Aproxímelo más, solo para que se vea. Y ahora pase el folio siguiente, eso es suficiente. Para que se vea la leyenda y se entienda a ese mismo. Sirve de ejemplo. Y quite por favor el puntero, porque si tenemos el puntero no se ve. Quite el rayo. Eso. Un poco más de zoom, por favor. Pero zoom para que se lea. Eso es. Un poco más. Bien. Es simplemente para que sirva de ejemplo. Pero tiene que verse la leyenda, señor secretario. Eso es. Eche para abajo el folio. Tire para abajo el folio. Se tiene que ver permanentemente la leyenda, donde identifica cada color, eso es. Y baje un poco el folio para que se vean algunos teléfonos. Dios mío. Eso. Déjelo ahí quieto, en la columna de la derecha se ve claramente. Subo un poquito nada más. Bien. Esa es la idea. Eso es lo que usted preguntaba, señor letrado. Sí. Bien. Continuamos. Ustedes, si lo saben, llegan a Tesaiman, según su análisis, a raíz de los 10 Triumphs que compran o de los 12 emails que están recogidos en el libro de Bazar Top. No entiendo la pregunta. Vamos a ver, los peritos no llegan a Tesaiman. Los peritos parten de lo que les suministran ya de Tesaiman. Ellos no pueden siquiera saber si es claro, de Tesaiman. Señoría, yo lo que pregunto es que según su análisis, ellos, digamos, en la pericial demuestran que desde Bazar Top llegan a Tesaiman. Con el ánimo de que sea lo más esclarecedor posible. Yo entiendo que ayer acabamos muy tarde las testificales y todavía no hemos cambiado el registro a periciales. Los peritos parten de lo que le dan, pero no hacen esa investigación previa. Sí, lo sé, señoría. Por lo tanto, lo que habrá que preguntarle es sobre lo que le dan, por qué llegan a una conclusión a otra, si le dan credibilidad a eso o no, a esa documentación, a lo que sea. A eso me refiero. Muy bien, continúe. A eso me refiero, señoría. Según su análisis, ¿a partir de qué datos llegan a Bazar Top? Vamos a ver. Perdón, a Tesaiman. O sea, ¿por qué nosotros llegamos a Tesaiman? Porque sí. Lo había dicho él perfectamente en su declaración, en primer lugar, que había liberado una serie de móviles
y además eran coincidentes, esto ya estaba en la investigación, tanto en la declaración ante la policía como en el juzgado posteriormente. Por lo tanto, era un reconocimiento por su parte, incluso habían aportado documentos unos y otros, y nosotros nos limitamos exclusivamente pues a cotejarlo y ver la posible, o sea, la credibilidad que pudieran tener, porque Sí. habían sido aportados voluntariamente por ellos. Sí, lo entiendo. Lo que le quiero preguntar es que además de que la aportara T. Simon, ustedes tendrían que enlazar de alguna manera a Bazar Top con T. Simon. Y a eso le pregunto, ¿qué datos de Bazar Top, qué datos, digamos, toman ustedes para llegar a T. Simon? Vamos a ver, nosotros cogemos los datos que aporta T. Simon, que los aporta al juzgado, ya digo, en los primeros momentos de la investigación, tomamos los datos que facilitan Bazar Top, los cotejamos entre ellos y vemos que efectivamente son coincidentes los números prácticamente, con independencia, me parece, de alguna alteración Creo de, que no de se número. está entendiendo. Lo que le pregunta es con qué material elaboran ustedes el informe y que, por lo tanto, de dónde les llega ese material. Y eso está en los primeros folios de su informe. Sí. Bueno, Folio nosotros... 72.274 y siguiente. ¿Sobre eso solo es lo que está preguntando el señor letrado? Sí, señoría, es que como hay dos formas de llegar a T. Simon, una de Sí, los sí, 10. por eso, pero es que no se centraban en lo que le está preguntando. Usted está preguntando que de dónde obtienen ese material y cómo llegan. Bien. Roberto, por favor, folio, proyecte la pantalla. Siga, señor letrado. Sí, con eso. Este es el primer folio del informe. Sí. ¿Me permite? ¿Cuáles son los emails que ustedes, a través de... Vamos a ver, nosotros partimos, como hemos dicho, de la comparecencia, y está en la primera parte del informe, la comparecencia de don Ayman Mosul Kalaji, la comparecencia de tal, un disco CD que nos aporta en un momento determinado el juzgado, porque había sido presentado por él a requerimiento del juzgado, y nos pide el juez precisamente... ¿Quién les da una serie esas de cosas? preguntas. ¿Quién le da esas comparecencias? ¿Quién le da ese disco CD? Se nos facilita por parte del juzgado junto con la petición. O sea, que se los da al juzgado junto con la petición. Efectivamente. Señor letrado. Gracias, Roberto. ¿Y con qué datos cotejan los datos de T. Simon, de Bazar Top? ¿Con qué datos los cotejan? Vamos a ver, los cotejamos con los que nos han facilitado. Es decir, los datos de T. Simon van en un disco CD. Los datos de la contabilidad de Bazar Top son entregados por una copia por el juzgado, porque habían sido presentados en el juzgado por parte de los responsables de Bazar Top. Los cotejamos junto con los datos que ya constaban en la Comisaría General sobre el listado general de las partidas que en función de las investigaciones de la UCIE, y nosotros lo que hacemos es cruzar datos y ver si efectivamente se producen coincidencias o no se producen coincidencias. Donde no hay coincidencias las detectamos muchas veces por un simple número de error de transcripción, y al final pues bueno, llegamos a esas conclusiones. De acuerdo, vamos a ver. Voy a cambiar de asunto. Dicen ustedes que la tarjeta que les conduce a Asturias, el número de teléfono que es el 665-040605, ¿es este teléfono? Sí, es correcto. ¿Ustedes de dónde consiguen este teléfono? ¿De dónde procede este número de teléfono? Estamos en el informe sobre tráfico ahora. Sí. Para que se sepa. Bien, el teléfono, ¿por qué se lo asignamos a esta persona? ¿Que de dónde le llega a usted ese teléfono? ¿Quién le dice? Sí, ¿quién les da ese teléfono? ¿Quién les dice que ese es el teléfono? Arrancamos de una lista que tenemos de diferentes informaciones realizadas por la UCIE, en el que figuran una serie de números, y nosotros, analizando el tráfico de las llamadas de ese número con otros implicados, llegamos a esa conclusión de que ese teléfono pertenece a llamadas. Pero ustedes en el análisis no averiguan cuál es la procedencia del teléfono, dónde se ha comprado. Sí, efectivamente. ¿Y dónde se compró ese teléfono? Vamos a ver, si pregunta precisamente de todos y cada uno de los terminales que se han... me parece que en el informe sí que se determina, no sé, se refiere a uno que se compra en Domino, que decimos en el informe. Es que no sé si... Según usted, este teléfono se adquirió en el locutorio Yagual Mundo Telecom.
Si tiene el folio, señor letrado, creo que es el 70. ¿Pregunta la tarjeta o el terminal? 26. La tarjeta 6650406. Se refiere al punto 4 de su informe, folio 39.236, señor letrado. ¿Es así? Consta en varios folios. Sí, en varios informes. Usted se refiere al teléfono que le atribuyen a Yamal Hamidán. Sí, Bien, eso está en el punto 4, tarjeta sin número 665040605. Folio 39.236. ¿Esto es cierto? ¿La compró en Yagual Mundo Telecom? Hay una partida de 6. Hablando, tendría que comprobar los datos, pero hay una partida de 6 tarjetas y entre ellas... Hable un poco más fuerte, por favor. Comentaba que hay una partida de 6 tarjetas y entre ellas está esta. Y efectivamente se compran una partida que los de la Unidad Central de Información Exterior las llaman la partida de las 30. Esta consta como activada en Morata de Tajuña. Pues no recuerdo exactamente, pero... Vamos a ver, en relación con una serie de números de teléfono que me parece que está en un informe, sí, por favor. La cuestión, nosotros partimos de una serie de unas partidas que algunas se llevan precisamente a Yaval Mundo Telecom. Se atribuye a que efectivamente porque por parte del, me parece que era de la empresa, no era Uritel, sino de Síndrome Enterprise, afirma que esas 30 se las venden precisamente a Yaval Mundo Telecom. Y en función de esas 30 es lo que se hace en el informe y se atribuye dentro de esa partida de 30, en la cual alguna de ellas, efectivamente, es que no sé a cuál se refiere. Sí, claro, sería. Hay un informe igualmente relacionado con este asunto en el folio 60.757, donde se relacionan las tarjetas activadas en Morata y la partida de las 30 tarjetas. Ya, pero ese informe, que yo sepa, no es el informe objeto de pericial hoy. Ya vendrán esos peritos. Es que es el mismo perito, señoría, lo digo por si... Sí, se refiere al de... Sí, me parece que... Pero no está en esta pericial. No, pero como ustedes... Estamos hablando del mismo asunto... Pero, señor letrado, esa pericial que es la 49 se va a producir después, porque faltaba la perito 84.114. Es cierto que uno de los peritos es coincidente. Por eso he insistido en que la única forma de que sea... Era únicamente, señoría, efectos de... De todas formas va a poder usted interrogar sobre ese aspecto posteriormente, porque el perito 13.616 junto, que está presente, con la 84.114, que lleva esperando ya 2 horas, expondrán ese particular. Esta fue... Si es que no está su otro perito, o ahora nos dedicamos solo a la documentación de Tesaimán y al tráfico de llamadas. Pericial por pericial, por favor, si no es ininteligible. Resulta difícil para los que tenemos ya la preparación o el conocimiento previo de los informes. Sigo, señoría. Sí, por favor. Dice usted que esta tarjeta les permitió llegar a ustedes a 3 teléfonos fijos de Avilés. No lo decimos nosotros, fue el análisis que no lo hicimos nosotros, sino que fue en ese momento en la UCIE, un grupo que empezó a trabajar y que efectivamente informó a los compañeros que se fueron desplazados a Avilés, y entonces lo comprobaron y eso constaba en diligencia. Nosotros nos limitamos exclusivamente a recogerlo posteriormente como un hecho que ya estaba constatado en la causa. Pues una pregunta más, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Othman El Kanawi. Vamos a ver, nos centramos en la pericial del tráfico de llamadas. En relación al tráfico de llamadas que corresponden a la tarjeta que se le atribuye a Othman El Kanawi, el informe que ustedes han relacionado en el punto 8 de este informe, que es de esta pericia que estamos ahora tratando, lo confeccionan con el informe de datos que les proporciona la UDICO únicamente.
No, nosotros, me parece que lo he dicho antes a la pregunta del Ministerio Fiscal, lo elaboramos como consecuencia de todos los tráficos de llamadas y todos aquellos datos con ubicación por BTS que se nos facilitan por las empresas de telefonía y que son pedidos por la UCIE en su momento y que y los tenía la UCIE. Al pedirnos o encargarnos a nosotros este informe en su momento, pues se nos dio copia para ello y luego después se remitieron al juzgado. Sí, usted sabe que ese teléfono, porque en el informe consta, fue intervenido en una investigación que realizó la UDICO. Sí, efectivamente, precisamente es lo que hemos dicho en algún momento cuando hemos ido informando sobre la comunicación que se produce en un momento determinado con Othman, entre Yamal y Othman, porque efectivamente consta en la causa como consecuencia de las grabaciones que se estaban haciendo por parte de la UDICO. Y con relación a las posiciones de las BTS, en concreto de estas llamadas, ¿quién se las facilitó a usted, la UDICO o Telefónica? En este caso se nos facilitaron, creo que fue por Telefónica, creo recordar, tampoco lo tengo, pero en cualquier caso constaba en la causa incorporadas porque a nosotros nos llegó a través del juzgado central de instrucción número 6, que los pidió del juzgado que había estado en la causa y los metimos en los datos. No le puedo asegurar, pero creo con casi absoluta seguridad que fueron precisamente los que se habían dado por parte de las compañías. Bien. Ustedes cuando en estas cruces de llamadas que ustedes realizan, porque ustedes elaboran todo este informe con cruces y demás, en relación a las llamadas de Othman, ¿también contrastaron lo que se decía en las conversaciones? En su momento me parece que sí, hay algunos errores en el informe nuestro. Me parece que quizás en algún momento a la hora de las conclusiones nos equivocáramos. Me parece que después de haberlo leído creo que había algún error de concepción, sobre todo en el tema de que decimos en nuestro informe que le habían dicho que entrara en Burgos, cuando precisamente lo que le había dicho Yamal, y eso lo comprobamos después y fue un error nuestro, lo que le dijo Yamal es que no entrara en Burgos. Bien, en cuanto a la conclusión 25 concretamente, ¿pueden ustedes considerar que eso fue un error también? ¿Cuál? A ver, me permite. La conclusión 25 es la que se dice, un segundito que la localizo. Se habla de la llamada a las 16:47 horas, si no recuerdo mal, sí, efectivamente. La de las 16:47 horas, en la que se dice que Yamal estaba bajo la BTS de la calle General Vigón. Sí. Y si usted recuerda la llamada, el contenido de la llamada de esa hora, el que utiliza el teléfono, el que contesta el teléfono a la llamada de Yamal, dice que están a 200 kilómetros de Burgos. ¿Usted recuerda eso? No lo recuerdo. No lo recuerdo. En relación con ese momento, creo que no. Pero en cualquier caso, no me acuerdo. No se acuerda. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Tugier. Bien, le queríamos preguntar si a la vista del informe no se ha podido establecer ningún contacto de los teléfonos investigados de tráfico de llamadas con Rafa Tugier. En los que hemos señalado en este informe, no, desde luego. Bien, ni se le ha podido fijar su número de teléfono bajo ninguna BTS en el periodo estudiado en la zona de Asturias. En absoluto. Me refiero en este periodo de tiempo, no. De acuerdo. Ustedes también, como ha comentado antes a mi compañera, analizaron la información de la UDICO, de las llamadas que estaba investigando un juzgado de Alcalá de Henares, y pudieron cotejar que no había ninguna, en esos informes de la UDICO, ninguna llamada de Rafa Tugier con Yamal Halmidán. Vamos a ver, nosotros no hemos emitido ningún informe, me parece recordar había un análisis que se hizo con un atestado sobre ese tema, pero actuando un poco de memoria me parece que... ¿Es en relación solamente a este informe? O sea, le estoy no, en relación con este informe no. Vale, de acuerdo, no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias, ¿alguna más? Sí, con la venia. Es que hoy no ha venido nuestro compañero Andrés Chalaris y Rachi Faglif me ha pedido que haga unas preguntas, pero estará a la altura. En sustitución de la defensa de Rachi Faglif.
Buenos días, señor. Buenos días. Explique por qué dicen que ha sido utilizado el número de Óscar Pérez en el email de Rachid Taglif. Si han comentado que ese tal Óscar Pérez cogió el teléfono de Yamal Hamidán. Bueno, como se ha leído antes, son 3 personas que bajan a Madrid a pasar unos días de... Bien, pero eso es del informe de tráfico, del informe de documentación de Tesaimán. Por lo tanto, esa pregunta la formulará cuando vengamos en la nueva pericial, que ya les anuncio que es para el día 18. Es verdad que le habla de nuevo. Efectivamente, como hemos hablado antes. El día 18 ya les anticipo y ya se le dará por escrito, se producirá la testifical de todos los informes llamados de vínculos terroristas de ETA, de terroristas islamistas. Bien, señor. Dicen que ha tenido Yamal con Rachid Taglif una llamada el día 29 de febrero del 2003. ¿Nos puede decir si ha sido una llamada perdida o una llamada realizada? Vamos a ver. Sí, búscalo. A ver. Si me permite que lo consulte. 29 de enero, dice. No, 29 de enero, 29 de febrero. Aquí me dice febrero. Febrero. ¿Pero de qué año? Del 2004. 2004. No, Una hora, que nos diga una hora. ¿Tiene la hora, señor letrado, de la llamada? habla de Rachid Taglif, ¿no? No, creo que él mantiene que no tiene ninguna llamada ese día. Por eso. No, pero vamos a ver si me parece que costaba que la de Rachid Taglif. Miren a ver si es el 28 de febrero a las 17:17. ...28 de febrero de 2004... ...45 segundos de duración... ...17:17:06... Número de origen 666-314-284... Número de destino 665-040605... No, esto no es un folio, esto es elaboración propia. Vamos a ver. No, si tiene que ser más precedente. Gracias, señores peritos. No, vamos en cualquier caso... Mírenlo tranquilamente, no, en cualquier caso no, si está registrada, habrá que buscarla. Decimos que es el día 29, ¿no? 28 de febrero a las 17:17:06. Aunque creo que el letrado ha dicho 2003, es 2004. Sí, sí, efectivamente. Teléfono 666-314284. No es una llamada perdida porque según los datos que envían las compañías dura 45 segundos. Oh. Pero se refiere a la de 28 de febrero, a la de 28, en la que estamos diciendo, en la que Rachid Taglif llama a Yamal Hamidán, según los datos de las compañías, cuando Yamal Hamidán estaba bajo la calle Eusebio número 1, y es a las 17:17:06. La duración que tenemos establecida era de 45 segundos. Ahora sí que ustedes lo tienen ahí, digan el folio en el que consta ese informe. Ya, pero es que está aquí.
27, ¿no? No, pero este es el entrante. Entrante, los números son, vamos a ver, 26, 27, 17. Aquí está. Vamos a ver, 29.240. Perdón, entonces, en función de la nota con la que estábamos trabajando, sí. Roberto, por favor. A ver, perdón, que estaba hablando. Sí, efectivamente. Es 44 segundos, ¿no? El tiempo de duración, sí, la 39.240. El puntero al lado de la llamada con 44 segundos de duración, según pone ahí, ¿verdad? El día 28 de 2004 a las 12:43:09. Perdón, 17:17:06, 28:02:04 a las 17:17:06, duración 44 segundos. Muchas gracias, señor. Ya. Y la llamada que hay arriba, que también es Aglis Rachid. Sí, efectivamente. Bueno, es que vamos a ver. Del mismo, el 2802. 2702. Aglis Rachid. A la otra es el 27. Sí, hay otra arriba que es la que nos habíamos confundido antes, efectivamente. Rachid Aglis es el día 27. Con la que ustedes se habían confundido, ¿verdad? Sí, ahora en este momento sí está. Ha quedado claro la confusión sí, inicial. Era 149 segundos en ese caso. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia. La defensa de Mahmoud Slimani Aoun, alias Gaby, defensa 22. Mire, señor testigo, buenos días. Perito, perdón. Buenos días. Tengo aquí en el informe el registro de dos llamadas de la tarjeta SIM 665-040-605 atribuida a Yamal, una llamada intentada o realizada a la tarjeta SIM 669-194-178 atribuida a mi cliente el día 26 de febrero del 2004 a la hora 22 horas 22 minutos 005 segundos. Esta llamada tiene un registro de 30 segundos. ¿Se puede considerar una llamada positiva en el sentido de un intento de llamada o una llamada efectiva? Roberto, por favor. Sí, nos permite. Era una llamada. Me refiero a la que tiene al día 27. Día 26. Perdón, 26. Folio 2602 a las 22:22:05. 22:22:05, sí. 30. Bueno, entendemos que es positiva, salvo que tuviera algún buzón de voz, pero vamos. Sí, puede saltar un buzón de voz. Si hubiese un buzón de voz, ¿podría deberse precisamente al buzón de voz? Se ha producido la comunicación, ¿no? Pero vamos, en este caso yo no lo puedo asegurar, pero lo que sí creo que efectivamente en el mismo momento tengan en cuenta fundamentalmente que los datos que facilitan las compañías son de tarificación, es decir, para cargar ellos. Si efectivamente en un momento determinado salta el teléfono y se produce la comunicación, le van a cargar 30 segundos. Sí. ¿Podría decirnos si hay grabación sobre estas llamadas? Ya he contestado antes a una compañera suya que no las tenemos, al menos a nosotros no nos constan que exista esa grabación. Nosotros hemos trabajado exclusivamente con el tráfico de llamadas y las ubicaciones por antenas BTS. ¿No podría establecerse o no podría saberse hasta qué tope de segundos puede considerarse efectiva una llamada o intento de llamada o el salto del contestador automático? ¿Se puede establecer en cuántos segundos, según la compañía, puede tener de duración bien el intento de llamada, bien el contestador? Por lo que nosotros, sin que esto sirva precisamente de pericia, porque no lo conozco con exactitud, pero lo único que le puedo decir que generalmente hay muchísimas con 0 segundos
incluso cuando han recibido la inmensa mayoría de los mensajes, la mensajería era 0 segundos. Por lo tanto, yo creo que en el momento en el que le cargan cualquier cantidad en segundos es porque se ha establecido la comunicación. Ya, pero ha dicho usted antes que si se tarifa, que como es los datos que le facilitan las compañías son los de tarificación. Sí, efectivamente. Que si se factura en menos de 30 segundos, ha dicho usted, que es que la comunicación no se ha producido. Yo lo he dicho. Sí, se habrá equivocado. No, lo he entendido mal. No. Sí, que tarifan 30 segundos, ha dicho. En este caso, para el que nos estaba preguntando, tarifan 30 segundos. Por lo tanto, entiendo, pues eso es lo que le estoy diciendo, entiendo que se ha producido comunicación. Pero no que siempre se tarife 30 segundos cuando se conecta. Eso no, en absoluto. Es que no es lo mismo. No. Cualquier llamada inferior a 30 segundos podría ser. Bien, continúe. Si he dado esa sensación, ha sido lo contrario. Le había entendido yo mal. Yo había entendido que usted afirmaba que cualquier tarificación por debajo de 30 segundos no se ha producido la llamada. Bueno, ha dicho lo contrario. Sí. Pero sigue, señor. Me interesa también saber si hay alguna documentación adicional en la que pueda comprobarse o conste la BTS por la que se realizó o a través de la cual se realizó estas llamadas, estos contactos. En el caso de su cliente no las tenemos porque ya digo que cuando empezamos a hacer nosotros este tema ya no les costaba a las compañías. Solamente tenemos aquellas que se pidieron en un primer momento y son las que hemos hecho constar. Bien, mire, otra pregunta. Este letrado ha pedido a las compañías telefónicas todas las llamadas que desde el teléfono de su cliente se han recibido y se han llamado, y abarcando una fecha de 6 meses, y ha sido ya incorporada a los autos. En caso de que hubiese discrepancia, cabría entender que este informe, discrepancia entre su informe y las llamadas que llegan desde Telefónica, cabría entender que el error estaría en su informe y no en la documentación que aporta Telefónica. Eso es parte del trabajo del tribunal, señor letrado. Por eso ha aportado usted las llamadas que le ha facilitado la compañía y expondrá, va a haber varias llamadas perdidas durante la pericial. Sí, señoría. Expondrá lo que estime oportuno, el tribunal lo contrastará y dará validez a una o a otra conclusión. ¿Puede decirme también si conoce o si tiene constancia de ello, quién era el responsable operativo de la recepción de este tráfico de llamadas con relación a mi cliente en concreto? Si le consta a usted. ¿Quién la recibía en un momento determinado? Había un equipo en la UCIE que solicitaba los permisos y luego después se trasladaban a las diferentes compañías, y en las cuales, algunos se pedían por la UCAO para algunas compañías y otros por otros funcionarios en un momento determinado, pero dejando claro que lo que realizaban ellos era trasladar las peticiones. Sí, quiero decir que puedo entender, o estaría en lo cierto entendiendo que dependiendo del día y la hora de la llamada o de la recepción de la llamada se podría conocer el funcionario que la ha recepcionado, la ha controlado. Pero es que no hay control, al menos en función de lo que yo estoy entendiendo de su pregunta. Vamos a ver, en un momento determinado, cuando se inician las investigaciones por parte de una serie de funcionarios que son definidos en la Comisaría General, se encargan precisamente de ir haciendo análisis y según van saliendo informaciones o sospechas de tal o de cual persona, pues pedían o se iban enterando de una serie de números. Creo que el comienzo fue la lista de las 30 tarjetas famosas de la partida, pues empiezan a pedir todos los tráficos de llamadas, los de los que había interés se piden en un momento determinado también las ubicaciones por BTS, y eso es lo que va quedando ahí, que luego después nosotros utilizamos en este trabajo. Pero resulta difícil que usted pueda determinar en función del día por el que se pida, salvo que vaya en todos los casos a quien era el instructor de los atestados en ese momento, que sería el que decidiera que se pidiera o no. Sí, mire, lo que yo quiero saber también es si el teléfono de mi cliente estuvo intervenido por la policía y hay un control policial sobre ese teléfono. Eso no es objeto de la pericia, señor letrado.
Le podré preguntar a los peritos si ellos han tenido algún dato sobre intervención telefónica para hacer la prueba pericial, pero eso no es objeto de la pericia. Pues no hay más preguntas, señoría. Gracias, señor. ¿Alguna más? Sí, la defensa del Lila Alfadual, con la venia, señoría. Ha mencionado usted en su informe un contacto, una llamada de Abdelila Alfadual. ¿Me puede usted decir si se refería a una llamada, a un contacto? ¿Exactamente a qué se refería? ¿Me puede decir el día y la hora que lo hemos dicho antes? A ver, un momentito. Lo ha dicho antes, el día 29 de febrero. 29 de febrero a las 14:20 horas. Tiene 0 de duración, lo cual quiere decir que parece que fuera más bien un intento que una comunicación real. Pero es Yamal el que llama a su cliente. O sea, que el contacto ese al que usted se refiere es una llamada de 0 segundos de duración realizada por Yamal Amidan a mi cliente. Efectivamente. O sea, que no existió como tal contacto, no llegaron a hablar. Que sepamos, no. En función de los datos que se nos facilitan, es 0. Mire, me llama la atención que en el informe no aparece el nombre de mi cliente, absolutamente por ningún lado. ¿Podría explicarnos por qué? Bueno, básicamente quizás fuera esa la causa. Yo no me acuerdo cuál fue la intención en ese momento de la omisión, pero el hecho de que tuviera 0 minutos, 0 segundos de comunicación en ese momento, pues quizás nos permitiera de que sería demasiado atrevido el establecer alguna relación. Y por eso se le deja fuera. Otra pregunta, concretamente, los teléfonos que aparecen borrados, ¿qué son? ¿A cuáles se refiere que aparecen borrados? Aparecen tachados en negro una si serie de llamadas. Si lo tienen blanco y negro es porque efectivamente nosotros habíamos puesto una serie de números que considerábamos de interés en el informe y iban iluminados, y me parece que al final en las fotocopias facilitadas aparecen en negro, pero me refiero a la página 39.238 y en algunas otras, sí, en las cuales aparece precisamente. Pero creo que eso es un problema de que al hacer las fotocopias aparecen en negro como consecuencia de que estaban iluminados. Muy bien, no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna más? Señoría, en la defensa de Iván Granados Peña, señoría. Una sola pregunta. ¿Qué ámbito de cobertura tiene una BTS? No es el objeto de la pericia, pero en fin, si lo saben, contesten, si lo saben aproximadamente. Creo que es variable de unos sitios a otros, incluso por lo que a nosotros nos han contado cuando hemos intentado hacerlo. O sea, decir, cuando hemos tenido alguna duda es de que a veces cuando está saturada una BTS salta a la más próxima. Esto es algo que ha aparecido en muchas ocasiones en Morata de Tajuña, en la cual aún sabiendo, porque hay con una diferencia de un segundo, está en una o está en otra, que teóricamente. Entonces esto lo preguntamos nosotros a las compañías y nos dijeron que efectivamente cuando una BTS en un momento concreto el tráfico que tiene está saturado, salta a la más próxima. En cualquier caso, esta era una de las cuestiones. Puesto que no es objeto de la pericia, no son. Únicamente quería saber, porque dice en la conclusión sexta, dicen ustedes, se puede afirmar que, hablando del trayecto, de un trayecto de Asturias a Madrid, dice, se puede afirmar que en dicho trayecto en 44 minutos se recorrió 82 kilómetros. Es decir, ¿se puede afirmar que que se recorrió en 44 minutos este tiempo o que durante 44 minutos estuvo dentro de la cobertura de esa BTS? Vamos a ver, también en la misma conclusión terminado, decimos lo que supone una velocidad media superior a los 110 kilómetros por hora aproximadamente, al no poderse precisar con exactitud dependiendo de la proximidad o lejanía de la propia BTS. O sea, es decir, es una estimación, pero que ya decimos que bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Sí, es decir, pero que no el tema de la afirmación sería relativa respecto a. Efectivamente. Nada más, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia de su señoría. Gracias, Roberto. La defensa de Suárez Tras Torres. Vamos a ver, quiero entender que ustedes hicieron su informe partiendo de todas las bases que le dieron distintas entidades operativas y distintas empresas telefónicas en su despacho, lógicamente en Madrid, o no sé dónde lo tienen ustedes. Ustedes, por ejemplo, todo este informe que nos dan de Asturias, ¿lo hicieron sobre el terreno? ¿Conocen ustedes el terreno sobre el que han informado?
No, salvo por mapas, que fuimos nada más siguiendo. que por mapas. De todas maneras, voy a ver si le hago alguna pregunta partiendo de que no lo conocen. ¿Ustedes saben si la BTS de Llaneces de la Barca está pasada Mina Conchita hacia Galicia o hacia Avilés? No se lo puedo decir por razón, es simplemente por la detección y por lo que nos dijeron en un momento determinado y donde aparecía esto. Nosotros no estuvimos allí, pero lo que sí se nos dijo era que efectivamente Mina Conchita, la más próxima, la BTS existente era esta. La más próxima. ¿Sabe si había alguna otra más próxima por el otro lado, en la otra dirección? No lo sé. Verá. ¿Ustedes saben si en concreto el punto Mina Conchita tenía cobertura telefónica? ¿Lo pueden ustedes saber por esa investigación que hicieron? No, en absoluto. Si hay una zona oscura, nosotros no podemos saber en un punto o en otro si había o no había. Porque puede estar fuera de cobertura como consecuencia de la existencia de un elemento que corta las comunicaciones. Nosotros, pero lo que sí decimos es lo que se nos facilita por parte de las compañías, en la cual lo ha detectado por sus antenas, lo ha grabado y lo tiene ahí, y bajo la BTS sobre la que actúa. Correcto. Es decir, que ustedes no saben la cobertura de Mina Conchita en concreto, ya se lo preguntaremos al perito correspondiente. Dígame otra cosa. Dijo usted una cosa que me dejó un poco intrigado a preguntas de una compañera. Dijo usted, ¿ustedes comprobaron esto con las declaraciones del gitanillo? ¿Ustedes manejaron datos telefónicos o manejaron las declaraciones de los interesados en el proceso? Vamos a ver, ¿a qué se refiere? Es que no sé lo que se dice. Le preguntaron, ¿ustedes estas puntualizaciones que hicieron aquí, estos datos que nos dan, corroboran lo que dijo el gitanillo? Y dijo usted, sí. Y yo me pregunto si leyó usted la declaración del gitanillo y manejaron esos datos o no. Sí que la vimos, en principio, porque una de las compañeras que estaba con nosotros en la la UCI, de las analistas, fue testigo en ese juicio. Ah, lo contaron con otros testigos, pero no ustedes como peritos. Vale. No, que nos costaba en la Comisaría General la declaración del gitanillo, incluso en un momento determinado la sentencia como consecuencia de la presencia como testigo en ese acto por parte de una de las inspectoras que estaban con nosotros. Ya, sin perjuicio de que ya digo que, en fin, creo que no es una cosa pericial, pero ya nos ha metido usted en ese camino. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Comprobó usted también que las horas que dice el gitanillo son las que coinciden con su informe? No, en este caso no. Pero en cualquier caso, a grandes rasgos, creo que sí. Es que depende de la declaración del gitanillo a la que usted se refiera. Me refiero que nosotros teníamos unos datos generales en el momento que le hicimos esto. Correcto. Muchísimas gracias. Pero le voy a hacer más preguntas ahora ya específicamente de su pericia. Vamos a ver, habló usted de una llamada, le estoy hablando de la noche del 28 al 29, y le voy a hablar de llamadas del chino, de llamadas Mirán. Sí. Dicen ustedes que hace una llamada al teléfono de Emilio a las 1:53 horas, se entiende, de la madrugada. El chino en el 9609. Se llamara al Mirán al teléfono de Emilio, dice usted, desde la BTS de Salas a la 1:53 horas. Sí, ¿La tiene usted localizada? Sí, efectivamente, en base a esto, pero probablemente aquí apareciera que sea de lo tachado, como consecuencia de lo que estamos diciendo de las iluminaciones. Vamos a ver, me refiero a la 1:53 es de la noche del 28 al 29, por lo tanto aparecerá con fecha 29 porque es la hora 1:53 del 29. Vamos a ver. Sí. Perfecto.
Ha dicho usted la 010, ¿verdad? Yo tengo una 53, es que además es el dato sí, que... es la conclusión 15. Les puede servir de orientación que la mencionan ustedes en la conclusión número 15. 29. Es la que él mencionó como esa fecha, exactamente. Vamos a ver. 29, ¿no? De 29 a la 58. Es que forma parte de las que aquí aparecen como borradas. Debe ser de esas de arriba. Sí, es que en función de las fotocopias forma parte de las que estamos diciendo que están borradas, pero que sin embargo en su momento están iluminadas. Bueno, la pregunta que yo quería hacerles, ¿pueden ustedes por sus datos decirme dónde estaba ubicado el receptor? ¿Dónde está Emilio cuando le hacen esa llamada? Sabemos que Yamal Almirall le llama desde la BTS de Salas. ¿Dónde está el receptor? Vamos a ver, Yamal Almirall sabemos que está en Salas, municipio de Elena, pero sin embargo no tenemos ubicación. No, si me permite usted, Salas no es municipio de Elena, pero es igual, es un pequeño error geográfico que yo... En función de lo que yo tengo aquí en este caso. Pero, bueno, en Salas, Suárez Trasorras, en este caso, en relación con ese número, no tenemos ubicación. No tienen ubicación. Bien, correcto. Hay una siguiente, que usted también se ha referido aquí, Yamal Almirall llama a Emilio, ahora desde Soto de la Barca, Llaneces de la Barca. Sí, Yamal Almirall en Soto de la Barca. Sí. A las 6:18. Sí, ¿Tienen ustedes, me puede decir dónde está ubicado Emilio en ese momento? Le vuelvo a decir lo mismo, si no tenemos ubicación de una, no tenemos prácticamente de todas las llamadas en relación con ese número. No se nos facilitaron ubicaciones. Bien, correcto. Vamos a ver, hay ustedes... entre estas dos llamadas de las que acabamos de hablar, ¿pueden ustedes decirme por los datos que tienen ustedes ahí recogidos de los teléfonos de Yamal Almirall dónde está ubicado entre este periodo de tiempo Yamal Almirall? Entre el periodo de tiempo anterior. Sí, esas dos llamadas. Entre una y otra. Exacto. Vamos a ver si me puede... En el momento que está la que estamos diciendo, la 1:53, está en Salas. La siguiente llamada, y estamos hablando de las llamadas salientes de Yamal Almirall, sí. A la 1:54 está también en Salas. A las 6:16 está en Soto de la Barca. Ya saltamos al 6:16 a esa llamada donde lo ubicamos en Soto de la Barca. Exactamente. En ese periodo, ese lapso, no tenemos ubicación. No, lo que tenemos es lo que tenemos, en el tiempo que saltan los teléfonos. Me refiero de salientes, no lo sé porque si a lo mejor efectivamente... De salientes, sí, estamos hablando de salientes. Llamadas salientes de Yamal. A las 6:17 está en Soto de la Barca también. A las 6:18 le llaman a él desde una cabina pública que está en la calle Doctor Jiménez Díaz, número 15. Bien, continúe, señor letrado, por favor. Y la siguiente, la última, que es la que usted preguntó, en ese momento está en Soto de la Barca, Yamal. Bueno, ya hacer otra pregunta, creo que ya lo sé. ¿No sabe usted estas dos BTS de las que estamos hablando, Llaneces de la Barca, Soto de la Barca y Salas, no saben ustedes la extensión de la cobertura exactamente, no lo pueden saber? No, y además no es igual en todos los sitios, en este caso no, para eso pedimos nosotros en un momento determinado que se hicieran periciales por ingenieros, que son los que... Correcto, ninguna pregunta. Gracias, ¿alguna defensa más? Muchas gracias, ya pueden retirarse, si bien tiene usted otra pericial, el 13.610, con la funcionaria 84.114. El Ministerio Fiscal prefiere que continuemos por ese orden o empezamos por la 47.
ese orden. Bien, entonces permanezca el 13.610 y que se incorpore la perito, miembro del Cuerpo Nacional de Policía, con número 84.114. Pericial 49. Por lo tanto, pericial 49. Tomos 161 y 156. Señoría Calavenia. Sí. Los peritos que están acudiendo ahora, ¿se les puede considerar también testigos, en la cuestión de testigos peritos o no? En relación con los hechos del informe, claro. O sea, claro, por eso hicimos este cambio, para que usted pudiera preguntar. A eso me refiero. Parte de las periciales, hay periciales que son puramente técnicas y hay otras que son las llamadas de análisis de información. Claro, es que... Por eso les permitimos, que ya quedamos en eso, fue un acuerdo en sala y además se lo hemos comentado fuera de audiencia pública, por eso se permiten preguntas que no son estrictamente periciales. Hombre, claro, sobre hechos, evidentemente. ¿Por qué? Porque las periciales de análisis de información, o como usted quiera llamarlas, gozan de un carácter o una naturaleza cuanto menos discutible. El Tribunal Supremo, de hecho, ha oscilado. Hay sentencias que dicen claramente que es pericial y otras más recientes que dicen que es testifical, etcétera. Nosotros hemos optado por lo más seguro, que es que vengan como peritos y entonces se pueden introducir ambas facetas. Gracias, señor. Gracias. Usted ya creo que no tiene que volver, pero que se lo confirmen en secretaría. Digo hoy, claro. Gracias. Sí, tendrá que venir más adelante, pero otra pericia. Buenas tardes, señora. Siéntese, por favor. ¿Jura usted o promete decir verdad y emitir las conclusiones de los informes, o los informes y conclusiones, con objetividad e imparcialidad? Por favor, denle el micrófono. Sí, es mi deber informarle, aunque ya lo sabe por otras intervenciones, que si faltara a las obligaciones que acaba de contraer puede incurrir en un delito de falso testimonio cualificado precisamente por su condición de perito, que es la pena más grave, a pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición, alguna cosa que crea usted que pueda impedirle o dificultarle decir la verdad? No, ninguna. Conteste, por favor, en primer lugar a los puntos de pericia o preguntas que le formule el Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala, señor comisario, señora inspectora, ustedes elaboraron conjuntamente dos informes, uno sobre un documento de la brigada Abu Af al-Magri, encontrado en un ordenador intervenido en el registro de la vivienda de Yamal Almirán, en la calle Villalobos, número 51 de Madrid, y el análisis de criminalística como una de las fases del informe final que presentaron al Juzgado Central número 6. Sí, afirmativo. Respecto del informe elaborado sobre el documento de las brigadas Abu Af al-Magri, que obra en el tomo 156 de la causa, ¿qué datos tuvieron ustedes para hacer este informe? ¿De dónde lo obtuvieron? Si de internet, para poder ver lo que había en el ordenador. ¿Cómo se analizó estos documentos informáticos? Vamos a ver, nosotros partimos de la información que se había recogido en los registros de la calle Villalobos en su momento, y que en presencia del secretario judicial posteriormente serían clonados por la Comisaría General cada uno de los aparatos electrónicos que había, y nosotros hicimos el análisis partiendo del CD en el que se había volcado la información de cada uno de los elementos, y en este caso del ordenador portátil de la marca Samsung modelo Zen, que había en Villalobos. También utilizamos un CD que también se había encontrado en el mismo sitio, una CPU también con número 0223052993, sin marca ni modelo, y un CD que contiene la grabación de una conferencia en Kuwait. Bueno, esto es lo que más o menos se recogió en Villalobos y sobre lo que nosotros trabajamos. ¿Qué tipo de datos se obtuvieron del informe del examen de estos datos, de estos informes que se obtuvieron del ordenador? Vamos a ver, con independencia de los que otros compañeros que efectivamente hicieron el análisis completo de todo el contenido de los ordenadores, nosotros lo que sí encontramos en que era de interés
para la investigación. De hecho, empezamos a buscar el tema de si efectivamente el documento de la yihad en Irak, riesgos y esperanzas, que se había hablado tanto, pudiera haber sido recibido en un momento determinado por parte de los terroristas del 11M, estuviera en su posesión. Era para nosotros una preocupación. Y buscando esto, pues encontramos otro de Global Islamic Media, que una vez traducido, pues bueno, fue el que nos dio, en este caso, el que retiró el día 29 o al que accedió Jamal Ahmidan el día 29 de marzo, el día 19 de marzo sobre las 10 horas, y al que hacemos referencia aquí. Después, posteriormente, pues hablamos de Global Islamic Media como transmisor de una serie de documentos a los terroristas y que fueron detectados en distintos análisis de informática, y que, bueno, pues que ha tenido a nuestro juicio precisamente un papel capital a lo largo de la preparación de los atentados, en cuanto a enviar comunicaciones, y no solamente ellos, sino en relación con los atentados de Madrid, sino también pues con otra serie de hechos relacionados con el tema del islamismo en general, y en concreto, en el caso de Abu Banán, también con el tema de Irak. ¿Se pudo llegar a determinar si tenía algún tipo de relación estas brigadas con los escuadrones de la muerte, de lo que se hablaba en las distintas reivindicaciones de los atentados? Vamos a ver. Nosotros lo que observamos, las brigadas de Abu Hassan al-Marri, parte del principio de que todos los datos de inteligencia señalan que realmente es el nombre que en un momento determinado Osama Bin Laden da precisamente al aparato militar de Al-Qaeda, pero del aparato militar central de Al-Qaeda, no precisamente de las organizaciones satélites o que puedan estar entrelazadas con ello. Lo que observamos es que efectivamente la brigada de Abu Hassan al-Marri, cada vez que hay un atentado, prácticamente desde los primeros de Estambul, de octubre del 2003, vienen haciendo acto de presencia con comunicaciones en relación con atentados. En nuestro caso, lo curioso, también lo hemos analizado, el hecho de que en todos estos casos las brigadas de Abu Hassan al-Marri entren, pero no digan que hayan sido ellos tampoco, aunque luego después los autores están por otra parte y se producen otras reivindicaciones concretas. En el caso de los atentados de Madrid vemos que están por una parte y en primer lugar la brigada de Abu Hassan al-Marri, pero posteriormente aparecen los propios terroristas que actúan aquí y que se llaman ellos ya compañeros de la muerte, cuadros de la muerte, etcétera. Pero que este es un dato que también en el comunicado primero que emiten las brigadas de Abu Hassan al-Marri y que envían a Londres a 2 periódicos, también ya hacen mención. Este término, y bueno, en los 3 términos que ellos hacen, escuadras, brigadas de la muerte y compañeros de la muerte, de alguna forma nos llevan a un comunicado que había hecho Ayman al-Zawahiri en Al Jazeera a finales de febrero aproximadamente del 2004, en el cual señalaba que las compañías de la muerte pues iban a atentar en Estados Unidos contra Estados Unidos y sus aliados. Interesa se le exhiba el folio 59.092, que es donde consta la firma de las personas que han elaborado este informe, para ver si reconocen la misma. El informe comienza en el folio 59.063 del tomo 150. Señor auxiliar, por favor. Creo que ese es el tomo. Roberto. Se les va a dar el original, pero ya tienen en pantalla las firmas, por si las... Sí, mi firma es Tiene una otra de ellas. pantalla a su derecha, señora, le será más cómoda. La mía es la de la derecha. No obstante, miren el original, por favor. Sí, efectivamente. Gracias. Asimismo, ustedes elaboraron un análisis denominado análisis criminalístico o de criminalística, que obra en el tomo 161 de la causa, los folios 60.757 y siguientes.
¿qué datos se recogen en este análisis de criminalística que se aporta como parte primera a ese informe final solicitado por el Ministerio Fiscal, si le parece, dado la avanzada de la hora, y además para no mezclar los informes, interrumpimos aquí hasta las 4 de la tarde. Se hará una ronda completa sobre este primer informe. Bien, vale. Y luego interrogará sobre el segundo informe. Es para que vayamos informe a informe y sea mucho más claro para, muy bien, para todos. Muchas gracias. Hasta las 4.